Hola, somos Andrea, Pilar y María y vamos a realizar una reacción química en la que podemos obtener un efecto parecido al de la lámpara del agua. Los materiales que vamos a utilizar son aceite de semillas, una probeta, pastillas efervescentes y colorante disuelto en agua. A continuación vamos a poner 20 mililitros aproximadamente de colorante disuelto en agua dentro de la probeta. Y también unos 70 mililitros de aceite. Vale, ahora vamos a dejar reposar un poquito para que se separen bien los dos líquidos, ya que son dos líquidos de diferente densidad. Ya, a continuación vamos a poner la pastilla efervescente y a observar qué ocurre. Para observar este fantástico efecto, os voy a explicar químicamente qué ha pasado. En el medicamento podemos observar que los excipientes del comprimido son ácido cítrico y bicarbonato sódico, que son los reactivos que nos han ayudado a hacer la reacción. El ácido cítrico de este comprimido es anhidro, es decir, que no tiene agua y no se comporta como un ácido hasta que no está en disolución acuosa. Al poner el comprimido en agua, el ácido reacciona con el bicarbonato de sodio y forma burbujas de dióxido de carbono. Al ser un gas, las burbujas de dióxido de carbono intentan escapar y arrastran el agua con el colorante, mezclándose con el aceite y formando la reacción que estamos viendo. Ahora vamos a realizar el mismo experimento utilizando más cantidad de líquidos, otro diferente recipiente y otro color de colorante. Y bueno, A nosotras nos ha gustado mucho este experimento porque hemos visto que a partir de una reacción química nos ha salido un efecto tan artístico. e incluso nos puede servir un objeto de decoración. Esperemos que os haya gustado Y gracias por ver. y gracias por vuestra atención. Sí.